Vale, perfecto. Pues buenos días a todos. Bueno, el objetivo de hoy es básicamente hablar un poquito básicamente hablaremos de estas cosas, ¿no? Lo que sería el absceso prostático, o un trauma de vejiga o de uretra o trauma de vías urinarias. Y después tumores pancreáticos y evidentemente cuando hablamos de tumores pancreáticos lo que se nos viene a la cabeza es el insulinoma, ¿no? Son temas que no tienen demasiada relación entre sí, pero me han parecido interesantes porque son bastante clínicos, porque todos tenemos en nuestra vida diaria de clínica privada este tipo de casos y porque muchas veces no sabemos bien cómo tratar un absceso prostático o sí lo sabemos, pero no tenemos ciertas dudas o no lo tenemos totalmente claro, ¿no? Pues lo que haremos será ver un poquito la teoría de estas tres cosas. Si tuviésemos más tiempo veríamos más cosas, ¿no? Pero bueno, no, probablemente con una hora será lo que podamos ver, ¿no? Veremos la teoría y después veremos algún ejemplo con casos, ¿no? Y hablaremos de estas tres cosas. Bueno, sin más, empezaremos con el absceso prostático. Todos sabéis bueno, un absceso prostático evidentemente es una infección y normalmente en perros macho es vía ascendente por la uretra. Todo esto significa que el cuerpo humano y sobre todo la uretra tiene mecanismos de defensa, ¿no? ¿Para qué? Porque si no tendríamos infecciones y prostatitis cada 2 por 3, sobre todo los machos, ¿no? Porque evidentemente está bastante superficial y tendríamos todo el rato infecciones. Con lo cual, estos mecanismos de defensa, aquí los tenéis, ¿no? Uno sobre todo es el flushing durante la micción, es decir, cuando un perro orina o un hombre orina, ese flushing despega bacterias y las lleva hacia el exterior, ¿no? Con lo cual es un mecanismo de defensa. Las características de la superficie de la mucosa también. La mucosa, los que habéis operado algo de cirugía urinaria, habéis visto que la mucosa de la uretra es muy, muy brillante, muy blanca, incluso es dura y patina mucho, ¿no? Con lo cual esas características hacen que las bacterias tengan dificultad en adherirse a la superficie de la mucosa. Peristaltismo. Por supuesto, la musculatura de la uretra tiene un peristaltismo y ese peristaltismo hace que sea difícil para las bacterias progresar, porque lo que quiere la uretra es expulsarlas hacia afuera, ¿no? Hay diferentes zonas, diferentes presiones en función de la zona en la que esté. Ya sabéis que hay una uretra peneana, una uretra perineal, una uretra prostática, etcétera. Con lo cual hay diferentes presiones que dificultan la infección bacteriana y sobre todo el líquido prostático es muy rico en zinc, ¿vale? Y el zinc tiene propiedades antibacterianas, es lo que se llama el factor antibacteriano, con lo cual el mismo líquido prostático tiene un mecanismo de defensa propio contra las infecciones, ¿no? Es muy, muy raro en perros castrados. Raro no significa imposible, con lo cual, si muchísimas veces habéis visto sospechas o tenéis sospechas de infecciones o de prostatitis en un perro castrado y ya automáticamente decís, es que está castrado, eso es imposible, pues no, es frecuente y es bastante frecuente. Si veis muchos casos de estos, veréis que es más frecuente de lo que creemos, ¿no? Lo normal es que esté precedido por una hiperplasia prostática benigna, ¿vale? Evidentemente, una hiperplasia prostática benigna en muchos casos es silenciosa, es decir, no tenemos signos clínicos. Y si no tenemos signos clínicos, pues el perro no va al veterinario, con lo cual no lo sabéis. Pero la mayoría de abscesos prostáticos van precedidos de una hiperplasia prostática, ¿no? Aquí tenéis los gérmenes más frecuentemente envueltos en los abscesos prostáticos o infecciones prostáticas, sobre todo E. coli. E. coli es la estrella de estos gérmenes. Tened en cuenta que en ciertos animales de granja o perros que viven en granjas, etcétera, la brucelosis es un factor, aunque en la mayoría de casos siempre tendréis una orquitis, ¿vale? Cosa que no tenemos con un absceso prostático simple, banal. Normalmente no tenéis orquitis. Si tenéis un perro con una orquitis, ojo con que no sea brucela, ¿no? Que lo que es importante es que es zoonosis, es decir, que os la puede pegar, con lo cual cuando tengáis un perro con orquitis sí que tened cuidado, haced los test precisos y poned los guantes para manipular, ¿no? Los hongos son bastante raros y no hablaremos mucho de ellos, ¿no? Si hablamos de los signos clínicos, ya lo sabéis todos, simplemente es un recordatorio, ¿no?
Tenéis un perro que viene por tenesmo, ¿vale? Cuando hacéis el examen veis que hay una prostatomegalia, muchos pueden tener dolor lumbar, incluso muchísimo dolor lumbar. Algunos pueden tener secreción purulenta o incluso sanguínea del pene, del prepucio. Leucocitosis en el análisis sanguíneo, por supuesto, y en el ureanálisis, porque en todos estos perros con problemas urinarios hay que hacer un ureanálisis. Tendréis una leucocitosis, o sea, perdonad, una leucocitosis, no, tendréis leucocitos en el ureanálisis, hematíes y bacterias, ¿no? El diagnóstico definitivo patognomónico y sencillo es la ecografía. Aunque no sepáis usar mucho el ecógrafo, ya es mi caso, yo no tengo ni idea de ecografía, pero podréis diferenciar un absceso prostático o por lo menos quistes prostáticos. O veréis que en la próstata ahí hay algo y ya podréis incluso pues, tener la pista, ¿no? Podemos perfectamente hacer una citología de esos quistes o de ese absceso prostático y veréis que si es un absceso, veréis bacterias en un exudado inflamatorio, ¿no? Y aquí está el tema, que el perro puede venir perfectamente o fatal, en shock y totalmente séptico. Y yo me acuerdo perfectamente de un caso que vino totalmente en decúbito lateral, chocado y vamos, casi muriéndose por simplemente un absceso prostático. Lo que había pasado es que había reventado y ya teníamos una peritonitis séptica generalizada en el abdomen. Pero no descartéis cuando tengáis perros con posible, que tengáis una peritonitis, no descartéis un posible absceso prostático que ha reventado y os ha contaminado todo el abdomen. Bueno, en cuanto al tratamiento, ya sabéis que existe el tratamiento médico, bueno, fluidoterapias y sobre todo antibioterapia adaptada. Lo normal es que para infecciones agudas o prostatitis agudas, 3-4 semanas de antibioterapia sea suficiente. Evidentemente estamos hablando de una antibioterapia adaptada en función del cultivo, ¿vale? En estos casos hay que hacer un cultivo urinario y un cultivo, incluso si podemos, de líquido prostático, o sea, del líquido del absceso de los quistes prostáticos. Quiste, evidentemente, el líquido saldrá aséptico y en el momento en que ese quiste se nos puede infectar, ya hablaremos de absceso, ya será séptico, ¿no? Y tendréis un nacimiento de bacterias en el cultivo. Si estamos hablando de infecciones crónicas, la antibioterapia debe ser mucho más prolongada, ¿no? De unas 6 semanas, 8, 12, las que hagan falta, y todo esto basándonos en el cultivo, en cultivos repetitivos, ¿no? Si estamos hablando de un absceso prostático en sí, el tratamiento es quirúrgico y debe ser quirúrgico. Ninguno de vosotros dudáis cuando tenéis un absceso en un gato, no dudáis de que hay que drenarlo, ¿no? Pues lo mismo pasa con un absceso prostático. Como no lo drenemos, no vamos a curarlo, ¿no? Además de la castración, que eso se sobreentiende y en todos los problemas, o la mayoría de problemas genitourinarios, hay que pasar por una castración, necesitamos drenar ese absceso. Drenarlo implica, como veréis en un vídeo, el drenaje, simplemente el vaciado, y también la aumentalización, ¿vale? La aumentalización es la pieza angular y la clave del buen tratamiento de los abscesos prostáticos. Sin aumentalización, la recidiva es muchísimo más frecuente y incluso la peritonitis que puede haber tras una cirugía vuestra también es muchísimo más frecuente y es uno de los riesgos. Con lo cual, aumentalizamos. Y yo personalmente lo mentalizo todo en el abdomen, bueno, incluso cosas fuera del abdomen también, pero no os lo penséis. Hagáis lo que hagáis en el abdomen o mentalizar. ¿Que hacéis una cistotomía? O mentalizamos. ¿Una cirugía de intestinal? O mentalizamos. ¿Cirugía de próstata? O mentalizamos. ¿Hígado? O mentalizamos. O mentalizamos todo, ¿vale? Porque es una protección y es un sistema de drenaje natural espectacular. Ya habéis oído hablar y seguramente habíais oído hablar de lo que se llama la marsupialización. Esto se hacía antiguamente, ahora, hoy por hoy, no es una técnica que se está abandonando y que yo no os aconsejo hacer. La marsupialización sería básicamente suturar el absceso prostático directamente a la piel, ¿vale? Dejando el abdomen pues abierto en esa zona para que vaya drenando por la casa, vamos, o por el exterior, directamente el absceso.
Como os imagináis, de un punto de vista higiénico, pues deja mucho que desear, porque salen bacterias y sale secreción, pero también puede entrar mucha, y esto ya se ha dejado un poquito de utilizar, ¿no? Con lo cual hablamos de un tratamiento totalmente cerrado, en condiciones de asepsia estricta y en un quirófano, ¿no? Siempre que toquemos abscesos, quistes prostáticos, próstata, etcétera, cogeréis y estáis obligados a coger muestras de cultivo y de histología. No os olvidéis la histología. Es muy, muy importante porque muchos tumores prostáticos están sobreinfectados, ¿no? Y nos dan la imagen en eco de un absceso prostático cuando en verdad es un tumor prostático sobreinfectado. Ya sabéis que la castración no influye en los tumores prostáticos. Podéis tener un animal castrado desde los 3 meses y tener un tumor de próstata, ¿vale? La castración no es un factor, repito, con lo cual siempre cogeréis muestras para cultivo e histología. Se ha hablado y se podría realizar también una prostatectomía parcial. Parcial me refiero a, imaginaros la próstata como una circunferencia y podríamos tocar o quitar parénquima prostático, digamos, de la mitad del ecuador de ese círculo hacia ventral, ¿vale? Nunca, nunca, nunca tocamos la parte dorsal de la próstata. La vascularización entra por la parte dorsal de la próstata, la inervación entra por la parte dorsal de la próstata y tenéis un riesgo absoluto de incontinencia si tocáis la parte dorsal. Yo personalmente no suelo hacer prostatectomías, no me parece que sea una buena cosa, un buen tratamiento para los perros hoy en día, ya que lo que queremos es mejorar su calidad de vida y no disminuirla, ¿no? Entonces, me limito en un absceso prostático a drenar el absceso, a incluso hacer agujeros en diferentes puntos de la próstata y a limpiarlo bien, a coger muestras y a aumentalizar. La clave está en aumentalizar bien. Ahora veréis unas fotos y unas imágenes, ¿no? También se han descrito drenajes percutáneos ecoguiados, es decir, típico ecografista, veis que hay absceso prostático, drenaje a través de una aguja larga percutáneo y simplemente no hacer nada más, o se han descrito inyecciones de productos derivados del alcohol para secar el absceso por dentro, o incluso inyecciones de antibióticos. En cirugía no lo solemos hacer y vamos al tratamiento quirúrgico propiamente dicho, pero se ha descrito para que lo sepáis, ¿no? Esto es un vídeo básicamente para que veáis un poquito. Esto de aquí que veis es la vejiga y todo esto de aquí es un absceso prostático que engloba la mayor parte de la próstata, ¿no? Es muy, muy importante que cuando vayáis a operar este tipo de cosas tengáis un buen campo y tengáis, bueno, hacer una especie de tercer campo, ¿no? Es decir, poner gasas grandes alrededor por si hay algún tipo de fuga del absceso, del pus, pues que no vaya directamente al abdomen. La verdad es que no pasa nada porque haya una pequeña contaminación abdominal. Pensad que estos perros están con antibiótico y si no lo están aún, lo van a estar con una antibioterapia adaptada a ese germen, con lo cual no sería dramático, pero bueno, tomad las precauciones necesarias. Preparad y usad un aspirador, esto es con un embodo de pool, y aquí lo que hacemos es drenar. Aquí lo que hacemos es drenar el absceso directamente para que no haya ningún desparrame y ninguna contaminación. Hacéis una pequeña incisión con el bisturí y lo vais aspirando, ¿no? Y vais moviendo un poquito el embudo de pool a diferentes zonas para abarcar un poquito la totalidad del absceso. Aquí, después, evidentemente, haríamos otra incisión en otro punto del absceso para ver si seguimos teniendo cavidades o no, ¿no? Es importante vaciarlo bien e intentar ser limpios y ser higiénicos en vuestro acto, ¿no? Pero básicamente es drenaje. Esto es drenar. Tenga un acceso en la cara, lo tengo en el pie, lo tenga donde lo tenga. La diferencia es que aquí lo tiene en la próstata, ¿no? Esto, por ejemplo, sería un absceso prostático reventado, ¿vale? Aquí tenéis la vejiga, mirad qué hiperémica está, todas las asas están bastante hiperémicas, aquí hay una peritonitis, aquí tenéis una próstata que ya está bastante, con un tamaño, evidentemente es prostatomegalia, pero tenéis un tamaño bastante decente y lo que veis aquí es un agujero directamente en la próstata, ¿vale? Un agujero que se ha hecho absolutamente solo y aquí tenemos una peritonitis séptica por
rotura del absceso prostático, ¿no? Evidentemente, aquí hay que hacer lavados abdominales generales, o sea, de todo el abdomen. Los lavados, os recuerdo, si no lo sabéis, es entre 100 y 300 mililitros por kilo de peso vivo del perro, con lo cual lo de lavar y meter 50 mililitros no sirve absolutamente para nada. Si lavamos, otra cosa es que debemos lavar el abdomen. Esto es otro tema y podemos hacer una charla entera sobre es que debemos lavar el abdomen. Pero es que si decidimos lavarlo, lo lavamos bien. Y para lavarlo bien es entre 100 y 300 mililitros por kilo. Si no basta, incluso más. O sea, estoy hablando de como mínimo. Y básicamente aquí lo que yo haría, aquí tenemos ya drenaje natural que se ha hecho. Probablemente miraría si por aquí, metiendo un instrumento o incluso el dedo, podéis meter el dedo dentro de la próstata, teniendo en cuenta que en medio de la próstata pasa la uretra y tenéis que tener mucho cuidado a destruirla, a hacer una rotura de uretra o a dañarla vosotros mismos. Intentad que estos perros estén sondados para que no haya problemas de roturas iatrogénicas. Podréis perfectamente hacer una incisión en esta parte de aquí. Esto es la superficie ventral de la próstata. Hemos dicho que la superficie ventral podemos tocarla, no nos arriesgamos a la incontinencia. Y cogeríamos el aumento, lo meteríamos por aquí, incluso lo podemos sacar por aquí y darle vueltas a la próstata, ¿no? Mirad, lo hemos metido por aquí, hemos hecho un agujero, una incisión en el otro lado, pasamos el aumento y evidentemente es el mismo perro, ya lo veis. Y aquí podemos perfectamente replegarlo sobre sí mismo y cubrir la próstata a modo de paquete, ¿no? De paquete regalo, ¿vale? Como que si quisiese hacer un regalo a alguien de la próstata, pues lo envolvéis con el aumento, ¿no? Esto es una buena aumentalización de próstata. Seguro que muchos tenéis el Fossum o varios o ciertos libros prácticos en los que hay fotos, en el que una de las imágenes de la aumentalización de próstata es intentar dar la vuelta con el aumento dentro de la próstata, dando la vuelta a la uretra que está en la parte central. Bueno, no os aconsejo que lo hagáis, no os aconsejo ni que lo intentéis, porque lo único que hacéis es dañar el parénquima prostático, jugaros la integridad de la uretra y jugaros la continencia cuando no es necesario. O sea, más o menos ya vosotros sabéis el quiste o el absceso prostático dónde está y dónde tenéis que hacer la incisión para drenarlo, ¿no? Y además, si no se toca, y es como un absceso, imaginaos que es un absceso en la piel, sabéis perfectamente dónde hacer la incisión en la piel. Es la zona más fluctuante, donde está más hinchada, donde parece que hay líquido dentro, ahí es donde hay que hacer la incisión, ¿no? Se drena, se pasa el aumento y listo. Complicaciones. Bueno, ¿existe la recidiva? Por supuesto, en un 10-20% de los casos recidivan, ¿no? Infección del sistema urinario, en un 33% de los casos. Incontinencia urinaria también existe, ¿no? Estas serían las complicaciones específicas del absceso prostático o del tratamiento del absceso prostático. Son complicaciones bastante lógicas y no tenemos prácticamente ninguna más, ¿no? Básicamente hablamos de Hermes, ¿no? Ya os he explicado cómo lo hacemos y es lo que vamos a hacer aquí, pero simplemente con un caso un poquito más real, ¿no? Es un Rottweiler, ¿vale? De 9 años, es mayor ya, castrado. Y repito, castrado, ¿vale? Con lo cual aquí ya veis el tema como por dónde va, ¿no? Nos lo refieren por vómitos, anorexia y una orina purulenta, ¿no? Una infección de orina brutal. Tiene una historia de insuficiencia renal crónica diagnosticada y gestionada en su veterinario, en la que nosotros ni entramos ni salimos, nosotros nos lo refieren por lo que nos lo refieren, ¿no? Tiene un absceso prostático conocido, es decir, el veterinario tratante sabe perfectamente que tiene un absceso prostático, diagnosticado por punción ecoguiada y cultivado, con lo cual muy bien hecho, y se cultiva un E. coli, ¿vale? Lo han tratado con antibióticos en su veterinario habitual y el antibiótico es Margocil, ¿vale? Lo han tratado médicamente, no lo han drenado como tal, ¿vale? Entonces, al realizarle una nueva ecografía, tenemos una prostatomegalia con varios abscesos prostáticos de tamaño grande, ¿no? Se le hacen radios torácicas porque tiene 9 años y porque, como os he repetido, el tumor prostático en sí no está influenciado por la castración. Y podemos confundir abscesos, quistes, etcétera, con tumor con quistes, tumor con infección, etcétera.
Ya sabéis que un Rottweiler de 9 años puede tener cualquier tipo de tumor, con lo cual nos curamos en salud haciéndole unas radiografías torácicas, ¿no? Evidentemente analíticas sanguíneas, con hemogramas todo dentro de valores usuales y una bioquímica con un boom de más de 130 y una CREA de 9,6, con lo cual una insuficiencia renal brutal, ¿no? Decidimos hospitalizarlo con una fluidoterapia, ¿vale? Para el control de los parámetros renales. Todo esto es el servicio de medicina quien lo hace y a mí me lo pasan después, ¿no? Pero con el objetivo de drenar esos abscesos porque creemos que la causa de todo su malestar sigue siendo la próstata y hay que tratarla quirúrgicamente, ¿no? Evidentemente, durante la hospitalización se proporciona la antibioterapia que había salido sensible al cultivo precedente, un control de la orina, de la producción de orina y evidentemente la analgesia y sobre todo, en cuanto se pueda, aumentalizamos la próstata. Tras varios días de hospitalización, conseguimos que la CREA baje a 3,7 y el BUN a 70 y consideramos que no bajará más y lo que queremos es intentar jugárnosla, ¿no? En este momento. Con lo cual, con el propietario decidimos realizar una laparotomía con toma de muestras para ver si es un cáncer, porque si es un cáncer a lo mejor no vale la pena seguir, y aumentalizar la próstata. Bueno, esto es un protocolo básico de anestesia, ¿no? Premedicamos con ACP, es decir, acepromacina 0,05 miligramos kilo intramuscular y metadona 0,2 miligramos kilo, ¿vale? La antibioprofilaxis, en este caso en concreto, no en todos ni mucho menos, hablo de solamente en este caso porque ya está tomando ese antibiótico, pues se le da hacia un antibioprofilaxis con marbocil. Y la inducción midazolam propofol, ¿vale? Se mantiene con ISO en oxígeno, más o menos fentanilo a la demanda, ¿no? Esto es la próstata de Hermes. Veis que tiene un aspecto muy, muy raro. Podría ser perfectamente una próstata tumoral. No lo tenemos claro, con lo cual para eso está en quirófano, para coger muestras, ¿no? Las muestras de próstata se cogen mucho mejor en quirófano que en TrueCuts o ecoguiadas, ¿no? El fragmento de próstata que podemos enviar a histología es muchísimo más representativo y solemos tener muchísimos mejores resultados si mandáis un trocito, ¿no? de próstata. Tomamos muestras, aquí veis las dos incisiones en las zonas donde creemos que hay más presión. Hemos drenado. Evidentemente estas muestras se cogen bisturí, no, se puede hacer con un punch perfectamente, con un punch de biopsias, pero de todas maneras, como vamos a pasar el aumento por dentro, vamos a aprovechar para aumentalizar, podemos hacerlo perfectamente con un bisturí. Yo suelo usar la lámina de la hoja del 11 y recortáis un triangulito o un cuadradito de parénquima prostático, incluido la serosa de la próstata, para mandar a histología. También cogéis un trocito de parénquima prostático y lo mandamos a cultivo, ¿vale? No solamente pasáis el ecubillón o el bastoncito por dentro del absceso, sino que también cogéis un trocito y lo metéis en cultivo, ¿no? Se drenan los abscesos y se mentaliza. Así es como mentalizamos. Pasamos el aumento de un lado a otro y después lo podemos envolver. Si veis que el aumento baila mucho aquí dentro, podéis poner algún puntito entre esta zona de aquí y aquí, podéis hacer algún tipo de sutura en plan muy light para que no se mueva, pero os garantizo que si lo dejáis así no se moverá, ¿no? Los resultados del cultivo nos sigue dando el mismo E. coli. La diferencia, y sensible a la mayoría de antibióticos, con lo cual tenemos suerte, no es un E. coli de estos malignos. La diferencia es que en este momento hemos tratado el absceso prostático, o sea, lo hemos drenado, con lo cual tenemos una chance de poder, no digo curar porque es muy difícil curar al 100% este tipo de infecciones crónicas, pero sí darle su oportunidad, ¿no? Y la histología nos da una prostatitis supurativa, linfoplasmocitaria crónica, ¿vale? Con atrofia prostática. Algo bastante normal, pero nos alegra porque nuestra hipótesis, una de ellas, era el cáncer de próstata, con lo cual estamos bastante contentos y propietario contento y para esto también sirve el tratamiento del absceso prostático. Ver y estar seguros de que no tenemos un cáncer por ahí. Postoperatorio, analgesia, por supuesto. No le damos AINES a este perro porque evidentemente ya habéis visto que tiene insuficiencia renal. Control de producción de orina. Vemos que en postoperatorio el BUN y la CREA el BUN se pone a tiro y la CREA a 2,8 y se le da marbocil como antibioterapia porque es la que ella toma desde hace tiempo. ¿Sería mi primera elección? Probablemente no sería mi primera elección, pero como tenemos un cultivo, el marbocil es sensible y ya lo toma desde hace tiempo, pues se sigue dando para no crear más resistencias absurdas, ¿no?
Y básicamente después os hacéis un plan de control en función de vuestra clínica, de cómo tengáis los plannings, de cómo manejéis. Nosotros normalmente haremos un control a la semana, a las 2 semanas, al mes y a los 2 meses, con un cultivo de orina al mes y a los 2 meses para saber si proseguimos con la antibioterapia o paramos, ¿no? Básicamente este sería nuestro tratamiento de elección del absceso prostático, ¿eh? No, esto es lo que haríamos y no creo que mucha gente lo haga muy diferente, ¿no? Esto es bastante estándar y esto es como trataríamos esto. Tramo de vejiga o de uretra, ¿no? Cambiamos un poquito de tercio. Es un tema bastante interesante porque tenéis todos muchos gatos que se caen o perros atropellados, etcétera. Y bueno, es algo que lo tenemos todos claro, lo sabéis todos, pero hay ciertos. Yo creo que aquí podemos pillar un poquito de un detalle importante, sobre todo en el sondaje, ¿no? Podemos tener roturas parciales de la uretra o roturas completas, ya lo sabéis, ¿no? Si tenemos una sección completa de la uretra, pues mal rollo, porque es mucho más complicado. Si tenéis una sección parcial, una rotura parcial, se puede incluso tratar de manera conservadora, ¿no? Las causas más frecuentes de la rotura parcial o completa de la uretra son las fracturas pélvicas, es decir, un traumatismo o un animal politraumatizado, accidentes de tráfico, caídas, etcétera. O iatrogénico, sondaje típico gato con un flut que hemos sondado, resondado y re-resondado y nos cargamos la uretra pues sin querer, ¿no? Vale, si hablamos de una rotura parcial, el tratamiento actual sería sondarlo, básicamente, simplemente. Sondaje normógrado. Normógrado hablamos de, el normógrado en este caso es de la vejiga a la uretra, o retrógrado, que sería desde el pene a la vejiga, si fuese un macho. Y dejar la sonda en su posición durante 5 a 8 días. Lo de dejar las sondas 3 semanas, 2 semanas, un mes, 2 meses, esto no tiene ningún tipo de fundamento científico y hay que dejarlo de hacer porque lo único que vamos a conseguir es tener resistencias y tener infecciones graves y muy, muy serias. Con lo cual, en teoría, si es una rotura parcial, entre 5 y 8 días estará más o menos cicatrizado. Si es una rotura completa, requiere cirugía. No podéis sondarlo porque no es posible cuando hay una rotura completa y es obligado operar al animal. Os presento este artículo. Es un artículo muy interesante, sobre todo de roturas parciales de uretra de gatos paracaidistas, ¿no? Traumáticas, ¿no? Básicamente, os hago un pequeño resumen porque muchas veces me preguntáis o me preguntan cómo hago para sondar una rotura parcial de uretra en la que no puedo sondarlo. Es decir, yo intento sondarlo desde pene a vejiga y siempre la sonda me coge la zona que está rota y no llego nunca a vejiga, ¿vale? A veces suena la campana y ponéis la sonda y sondáis y por chamba, por suerte, por lo que sea, ¡puf!, va a vejiga. Si eso pasa, perfecto. Fijáis vuestra sonda y ya os digo, la sonda se queda en su sitio entre 5 y 8 días y no tocamos nada y esperamos a que cicatrice alrededor. Muchas veces esto no pasa y vuestra sonda lo único que hace es coger, ¡puf!, esa compuerta, esa rotura y siempre va allí, siempre va allí, siempre va allí y no podéis llegar a vejiga. Si esto os pasa, tenéis obligatoriamente que hacer una cistotomía, ¿vale? Y este artículo nos explica cómo hacerlo. A mí me cambió la vida desde este artículo, desde el 2008, ahora el tratamiento de este tipo de rotura, porque podemos sondar prácticamente todas las roturas parciales que antes no podíamos. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es una cistotomía, como está aquí puesto, ¿vale? Y desde la vejiga pasamos una sonda hacia pene. En este sentido, sí que os saldrá por pene. No cogerá, por así como está situada la uretra, no cogerá la válvula o no cogerá la zona de rotura de uretra y saldrá al exterior. Vale. Cuando la tenemos en el exterior, aquí, lo que hacemos es cortar la punta de esa sonda, ¿vale? Si cortamos la punta de esa sonda, sabéis que las sondas urinarias de gato va un fiador dentro, ¿no? Un fiador metálico dentro. En la mayoría de sondas es verdad que tenéis sin fiador, pero en estos casos hay que usar con fiador. Cortamos la punta. Por aquí metéis el fiador.
Con lo cual, aquí os saldrá el fiador. Tendréis la sonda en sí que hemos cortado y el fiador que sale, ¿vale? Que está aquí, ¿vale? Se ve un poco mal porque es una copia del artículo, pero aquí está el fiador que sale. Cogemos otra sonda, ¿vale? Cortamos la punta de la otra sonda y la incrustamos, o sea, la metéis por aquí, en el fiador, ¿vale? De esta manera, cuando estiremos de la sonda que está en vejiga, puff, os traeréis la sonda y haréis un sondaje retrógrado a través de la sonda normógrada que teníais puesta, ¿no? No sé si esto queda claro, si no, después me lo preguntáis y lo volveré a explicar. Fiador metido, cortamos las extremidades de las dos sondas y una vez que las tenemos las dos puestas, estiramos de la sonda que está normógrada para traernos la retrógrada, ¿no? Y una vez que lo tenéis dentro, básicamente fijáis bien la sonda y hemos podido, y ya habéis podido cateterizar la uretra en un paciente que era imposible hacerlo porque tenía una rotura parcial, ¿no? Con lo cual me parece muy, muy interesante y que os va a salvar de más de una, ¿no? Después tenéis el extremo opuesto, ¿no? Tenéis el animal que está politraumatizado, destrozado, con una rotura de uretra completa y la sección completa implica cirugía obligatoria, ¿no? Aquí tenéis un perro que lo atropelló un tractor o un camión, no me acuerdo muy bien si era un tractor o un camión, lo destrozó, ¿vale? Aquí tenéis todo, esto es pubis, ¿vale? Esto es el pubis, evidentemente tenéis una rotura o arrancamiento del tendón prepúbico, que aquí evidentemente tendría que venir un tendón muscular, que es lo que nos haría en nuestra pared abdominal, lo ha arrancado todo aquello veis hematomas, sangre por ahí, está fatal. Aquí tenéis esto, ¿vale? Y esto es la próstata, ¿vale? Y aquí en medio no tenéis nada, tenemos vacío, con lo cual ahí hay una rotura de... Fijaos bien, esto es la próstata con los dos lóbulos y aquí en medio, aquí nos falta la uretra, ¿no? Que sale por el otro lado de la próstata. Y tenemos una sección completa de la próstata, ¿no? De la uretra en la unión entre la uretra prostática y la uretra perineal. En estos casos, ¿qué es lo que es difícil? Lo que es difícil es encontrar, aquí tenemos la sección, porque aquí tenemos la próstata con la vejiga que vendrá aquí detrás, ahora la veréis en la siguiente foto, y esta es fácil de encontrar. Lo que es difícil de encontrar es dónde está el otro lado de la uretra, ¿no? Y para hacer esto lo que tenéis que hacer es sondar a través de pene, y en este caso es muy, muy sencillo porque la pelvis está destrozada, con lo cual lo vemos todo, pero si no tuviese la pelvis destrozada, en muchas ocasiones tenemos que romperla nosotros, es decir, tenéis que abrir la sínfisis pélvica para poder localizar la uretra rota porque ya sabéis que es muscular y retrae y se contrae, con lo cual perdéis totalmente es como un elástico que lo cortáis, ¡puf!, se va a desplazar y se va a ir. Con lo cual la sondáis para más o menos localizaros un poquito las dos partes de la uretra, ¿no? Aquí tenemos la sonda que nos sale y aquí tenéis la parte de la uretra proximal que se nos ha ido, ¿no? Y básicamente, una vez que tenéis las dos partes, es bastante más sencillo, con la sonda, evidentemente animal sondado, y vamos poniendo suturas, puntos simples, entre la mucosa uretral de cada lado, y vamos haciendo suturas. La verdad es que no tenéis que cargar con sutura, hay que hacer 6, 8 puntos, no hay que hacer tampoco muchísimos más, para tener una buena anastomosis. Hay que usar una sutura evidentemente monofilamento, reabsorbible, de un calibre en proporción al tamaño del perro. Esto es un perro muy, muy grande, con lo cual podemos usar incluso un 3-2-0 sin problemas. Y no carguéis de sudura. Después cogéis el aumento, mentalizamos bien, limpiamos bien y después este perro, pues pobrecito, tendrá muchísimas más cirugías, bueno, muchísimas más tampoco, pero por lo menos otra cirugía para trauma, seguro. Pero ya sabéis que antes que las patas reparamos los órganos, ¿no? Con lo cual esto iba primero. Bueno, un pequeño ejemplo de lo que nos puede pasar. Perdona que bebo un poco de agua. Esto es un pequeño ejemplo de lo que nos puede pasar incluso haciendo las cosas lo mejor posible, ¿no? Nosotros, cada animal que viene traumatizado, en todos se hace una ecografía abdominal, aunque sea un ecofast, pero se hace en todos para estar seguros de que no pasamos por alto ciertas cosas, no es por protocolo.
además de radios de tórax, o sea, evidentemente, ¿no? Pero para que veáis que no nos podemos confiar y hay que tener, vamos, 20 ojos para que no nos pasen las cosas que nos pasó en este caso, ¿no? Mako es una hembrita de 7 meses, muy jovencita, muy pequeñita, pesa solo 3 kilos y viene con una fractura de pubis, ¿no? Esta es su radiografía, veis que tiene pues una fractura de pubis y parcialmente isquion, ¿vale? Aquí lo veis que aquí está el pubis roto, evidentemente aún hay cartílago de crecimientos abiertos y nos puede dar lugar bueno, vamos, a equivocaciones, pero esto es parte del crecimiento abierto. Aquí está roto, ¿vale? Y aquí veis que hay como una pequeña fisura o rotura incompleta. Todo esto es cartílago de crecimiento. Y bueno, viene con esto. Vemos la radiografía, bueno, no vemos gran cosa. Se hace una ecografía abdominal en el que se descarta rotura de vías urinarias, bueno, o por lo menos de vejiga, que es lo que queremos descartar con una eco abdominal a este nivel, bueno, que es hemoabdómenes, uroabdómenes, etcétera. No tiene uroabdomen, no tiene líquido abdominal y básicamente se va a su casa tras un control de unas 24 horas para ver para ver que todo va bien, se va a su casa. Y aquí tengo que decir, porque yo lo vi de mis propios ojos, que nosotros vimos a esta perra orinar. Si no orina, no se va a casa. ¿Vale? Esto es el protocolo de todas maneras de aquí y todo el mundo lo cumple y en este caso particular yo supervisaba el caso y lo vi perfectamente. Con lo cual la perra orinó. Se va a su casa y tal. 4 días más tarde, aquí está el tema, igual tardaron demasiado, pero 4 días más tarde viene por apatía, vómitos y que la perra que no orina, ¿vale? Que al principio el primer día orinó y después ya no ha orinado más. Hacemos una analítica sanguínea, tenemos un hemograma, con unas white blood cells de 22.000, un hematocrito de 35 y un BUN y CREA altos, ¿no? Un BUN de más de 130 y una CREA de 3.3, ¿no? En la eco, ascitis, con lo cual ya esto ya huele fatal. Hacemos una CREA del líquido abdominal y la CREA está de 5,1, con lo cual pinta mal. Drenamos, metemos un tubo de drenaje abdominal, sacamos líquido y confirmamos el uroabdomen, ¿no? Ahora hay que investigar y hay que ver por qué no tenía o parecía que no tenía rotura de vejiga en el día del accidente. Y después nos ha hecho esto, hay que ver dónde está roto, ¿no? Para estos casos, si ecográficamente tenemos dudas, ya sabéis que lo mejor es hacer un contraste, ¿no? Bastante barato, bastante sencillo, todo el mundo podemos hacerlo, incluso los cirujanos somos capaces de hacer esto y la verdad es que da bastantes buenos resultados, ¿no? Empezamos con un contraste, sondamos, vamos metiendo líquido y vemos que bueno, que se va formando una vejiga, ¿no? Aquí ya los ojos que están entrenados, bien que hay un problema, porque sí que hay aquí un stop, es decir, no se ve que hay fuga urinaria, porque si se viese fuga de líquido, veríamos toda esta parte con mucho más color, pero sí que se ve que aquí está mucho más grueso. No es normal tener un cuello de vejiga tan grueso, ¿vale? Seguimos poniéndolo, aquí ya estamos bastante a presión, con lo cual ya nos sorprende y decimos, coño, ¿dónde estará la rotura, no? Al meter más líquido, aquí ya estamos con mucha presión y mirad aquí, esto ya sube para arriba, mirad la sonda donde está, tenemos la sonda aquí y el líquido de contraste se nos va para el colon, ¿no? Con lo cual hay algún problema por esta zona de cuello de vejiga, uretra proximal. Metemos aún todavía más, pero veis que la vejiga tiene una forma bastante convincente, ¿no? Pero bueno, está claro que está roto y una vez que ya le metemos caña máxima, pues ya fuga, ¿no? Ya tenemos mucha más fuga y aquí ya sí, ¿no? Al abrir, porque evidentemente hay que abrir esto, es alucinante porque no entendemos cómo es posible que la imagen de retrografía, de la imagen de uretrografía, tuviésemos una vejiga con forma de vejiga, porque está totalmente seccionado. Si os fijáis, aquí ya hay un punto dado, O sea, esta era una sección prácticamente completa. Es verdad que en la parte dorsal estaba todavía enganchado, pero todo esto está tal cual, tal cual lo abrimos. Mira qué agujero brutal. Y aquí lo que había pasado es que inmediatamente después al trauma, el aumento, no sé
cómo lo hizo, se metió aquí, hizo una especie de parche, de bolsa, y estaba, y al principio estuvo hermético. Y nosotros vimos una reacción, pero no un uroabdomen, no una rotura. Evidentemente, no siempre es fácil y no siempre los problemas surgen al minuto 1. Pero por eso fue lo que nos confundió. Nos confundió que el aumento tapó perfectamente esto, pero tal cual abrimos y mirad el pedazo de agujero. Luego, esto es fácil de reparar, porque esto básicamente suturamos, hay que cerrar la vejiga y hay que empalmar aquí y esto se hace fácil, ¿no? Se sutura, podéis hacer perfectamente una sutura continua en vejiga, intentad no perforar, se hace una sutura no perforante de seromusculosa y dejando la mucosa, y luego algunos puntos simples para unir la vejiga con la uretra, ¿no? Evidentemente este animal se deja sondado porque no queréis que haya una hiperpresión en la vejiga y para facilitar la cicatrización. Este perro fue súper bien, evidentemente después hay que limpiar el abdomen, pero este perro todavía sigue vivo, hace ya años que le operamos de esto y la verdad es que está súper bien y nunca ha tenido ni infecciones repetitivas, ni problemas de orina, ni nada de nada, con lo cual simplemente es un caso descriptivo de cómo incluso haciendo las cosas, intentándolas hacer bien con un protocolo, etcétera, se nos puede colar una y aquí se nos coló una importante, ¿no? Pero bueno, al final lo pudimos solucionar y el animal está bien, ¿no? Cambiamos de tercio. Tumores pancreáticos y sobre todo hablar de insulinoma y de las cosas pancreáticas que se pueden hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer en el páncreas, ¿no? Bueno, vamos un poquito justos de tiempo, pero yo creo que nos dará tiempo. Simplemente también me aprovecho a presentaros la VSSO, ¿no? La VSSO es la Veterinary Society of Surgical Oncology, ¿no? Para todos los que estéis interesados en cirugía oncológica o que os llame un poquito la atención, pegad un vistazo a esta web, pegad un vistazo a lo que se hace. Todos los especialistas a los que nos interesa la cirugía oncológica somos miembros de esta sociedad, ¿vale? Y hacemos estudios juntos, se hace un montón de cosas. En la web hay ejemplos de tratamiento de, pues yo qué sé, pues cómo trato un carcinoma de saco anal. Y en la web, pues está, digamos que bastante bien resumido las últimas cosas, cómo lo hacemos, etcétera. Con lo cual yo formo parte de esta sociedad y me parece súper interesante. Echaros un vistazo y lo veréis, ¿no? Hablaremos rápidamente de la anatomía, de los procedimientos quirúrgicos más comunes en páncreas y del propio insulinoma, ¿no? Básicamente el páncreas, simplemente para recordaros la anatomía, tiene dos lóbulos, ¿no? Un lóbulo derecho, que sería este de aquí, y un lóbulo izquierdo, que sería este de aquí. El derecho está totalmente adyacente y muy pegado al duodeno proximal y el izquierdo a la curvatura mayor del estómago, ¿no? La vascularización del páncreas viene a través de la arteria celíaca. La arteria celíaca es esta arteria de aquí, evidentemente es una arteria con lo cual viene de la aorta, ¿vale? Queda una rama esplénica, que sería esta de aquí, ¿vale? Una rama hepática, que sería esta de aquí. Y evidentemente y la gástrica izquierda, que sería esta de aquí. Nos interesa la hepática y la esplénica, ¿vale? El lóbulo izquierdo, que es este de aquí, la vascularización viene a través de la arteria esplénica. Y el lóbulo derecho, que es este de aquí, viene a través de la pancreático duodenal craneal y caudal, ¿vale? La craneal es una rama de la hepática, ¿vale? La hepática sería aquí, aquí esta pilla un desvío y ya esto ya se llama pancreático duodenal craneal, ¿vale? Y la pancreático duodenal caudal sería este, es la misma la continuación, ¿vale? Después viene por aquí y ya se nos anastomosa con una rama de la mesentérica craneal. Bueno, sin más, que lo sepáis. Los conductos pancreáticos. En perros, diferencia entre perros y gatos. En perros tenemos un conducto pancreático accesorio, ¿vale? Simplemente os recuerdo, en el duodeno hay dos papillas duodenales, ¿no? La papilla duodenal mayor, ¿vale? Que es donde desemboca el colédoco o conducto biliar común y el conducto pancreático, ¿vale? Está entre 3 y 6 centímetros del píloro. Esa es la papilla duodenal mayor, ¿vale? Y después hay otra papilla que está un poquito más atrás, que es la papilla duodenal menor, que está a unos 2 centímetros o 3, depende, de la papilla duodenal mayor. Esta sería la mayor, la que viene el colédoco, que viene del hígado, ¿vale? Y el conducto pancreático,
que se insertan aquí. Y un poquito más distal tenéis la papilla duodenal menor, que en perros resulta que es el conducto principal, ¿vale? La mayoría de secreciones en perros van a duodeno a través del conducto pancreático accesorio o sea, en la papilla duodenal menor, ¿vale? El conducto pancreático accesorio se llama también conducto de Santorini, desemboca, lo repito, en la papilla duodenal menor, y el conducto pancreático, también llamado de Wirsung, desemboca en la papilla duodenal mayor. El conducto pancreático accesorio, este de aquí, es el conducto principal en perros. En gatos, el 80% de los gatos solamente tienen un conducto pancreático que desemboca junto con el conducto biliar, ¿vale? En la papilla duodenal mayor. Por eso, en gatos existe todo este problema de la triaditis típica de colangiopatitis, pancreatitis, etc., porque los dos conductos desembocan en el mismo sitio. No solamente en la papilla duodenal mayor, sino que en el mismo conducto. Con lo cual, en gatos, el conducto pancreático es el conducto principal, contrariamente a en perros, que es el conducto accesorio y el conducto principal. Bueno, básicamente. Consideraciones anestésicas de los animales con patología pancreática. Bueno, pues básicamente depende de la patología sobre la que vamos a operar, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que según podéis tener una hipoglicemia secundaria, insulinomia, por ejemplo, o a un manejo malo de diabetes, con lo cual debéis controlar la glucosa cada 15 a 30 minutos durante la anestesia para saber si estamos yendo bien o nos vamos en hipo. Evitáis las drogas alfa-2, es decir, medetomidina, por ejemplo, porque en animales sanos se sabe que produce una hipoinsulinemia, con lo cual una hiperglicemia, si es hipoinsulinemia provocará una hiperglicemia, pero en animales con una patología pancreática es impredecible y no sabemos muy bien qué es lo que puede provocar, con lo cual limitad el Dontor o la medetomidina en animales con problema pancreático. Evidentemente proporcionaréis analgesia. Y yo soy muy pro de poner un catéter paralinizado, es decir, un catéter solamente para eso, para sacar sangre y de manera a medir la glucosa de manera repetida, ¿no? Si no queréis, es decir, tendréis vuestro catéter para meter fluidos y otro catéter exclusivamente para sacar sangre y tiene que estar heparinizado, evidentemente, porque si no se coagula, ¿no? Si no queréis poner un catéter heparinizado, pues tendréis que tener acceso a la mucosa bucal o al pabellón auricular para ir haciendo glucosas con el Accu-Chek repetidas durante la cirugía, ¿no? ¿Qué se puede hacer en páncreas? Pues ya lo sabéis, repetimos, pero una biopsia. ¿Se puede biopsiar todo el páncreas? Sí. Todo el páncreas se puede biopsiar si respetáis la vascularización y los conductos de excreción. No, para hacer una biopsia no necesitáis una gran biopsia, ¿vale? De hecho, veis que por la laparoscopia las pinzas de biopsia, por ejemplo, en esta imagen que veis aquí, son muy pequeñas, es decir, tienen unos 4 milímetros de anchura, con lo cual la verdad es que podéis hacer mini biopsias y son perfectamente diagnósticas, ¿no? Con lo cual, tened cuidado donde la hagáis, pero se puede hacer relativamente sin demasiado riesgo, ¿no? Si son patologías difusas, pues privilegiamos la parte distal del lóbulo derecho, es decir, el lóbulo en el que está pegado al duodeno, la parte más distal está bastante despegada del duodeno, es bastante sencillo, es sin riesgo, con lo cual aprovechad de hacer biopsias del lóbulo derecho en casos difusos. Trucut se puede usar, pero no tendréis buenas biopsias, con lo cual, si vais a hacer una laparotomía, no uséis el Trucut. Coged para un mini fragmento, podéis usar directamente un bisturí y después lo que sangre, pues meterle un toque con bipolar si tenéis una bipolar. Y si no, lo más típico y lo más impersonal y lo que durante toda la vida se ha usado es la disección ligadura, es decir, ir con unos bastoncillos disecando el lóbulo del páncreas y cuando os vayáis encontrando vasos o conductos, pues se van ligando. Yo no hago esto, si os digo la verdad. Sutura-fractura, muy sencillo. Cogéis la parte más distal del lóbulo derecho, hacéis una sutura a modo de guillotina, la apretáis y cortáis el excedente. Eso es lo que yo suelo hacer. O por laparoscopia, si estoy haciendo una laparoscopia. ¿Vale? Sutura-fractura es súper rápido y tenéis una biopsia de muy buena calidad, ¿no? Evidentemente, si hablamos de biopsias, hablamos de pancreatectomías parciales, ¿no? Una biopsia, en verdad, es una pancreatectomía parcial, de pequeño tamaño, pero es una pancreatectomía parcial. Podemos hacer pancreatectomías parciales haciendo una sutura-fractura, que es lo que os estoy diciendo, es decir, ponéis una sutura a modo de guillotina y fracturamos, disección ligadura, haciendo una nodulectomía, es decir, imaginaos que aquí, por ejemplo, en esta foto tenéis aquí este nódulo pancreático que
coincide que es un insulinoma y podéis perfectamente hacer una nodulectomía de ese nódulo. Y también se puede hacer con una grapadora automática, con una TA o una GIA. Las típicas grapas automáticas que hay hoy en día se puede también hacer. Evidentemente es muchísimo más caro, ¿no? ¿Cuándo realizaremos una pancreatectomía parcial? Bueno, sobre todo las indicaciones principales es un insulinoma, tumor, que sea insulinoma o no insulinoma, pero un tumor de páncreas, un absceso pancreático, un pseudoquiste pancreático o un trauma focalizado en el páncreas, ¿no? Los traumas focales simplemente se dice porque pueden crear una necrosis de páncreas y sí que en ciertos casos, en muy pocos, pero en ciertos casos esas necrosis pancreáticas o pancreatitis necrotizantes pueden ser quirúrgicas, ¿no? Que sepáis que entre el 75 y el 90% del páncreas se puede quitar siempre que dejemos la zona del cuerpo del páncreas. La zona del cuerpo es importante y es la zona más complicada porque está muy, muy, muy pegada a píloro y duodeno y podéis, queriendo quitar páncreas, necrosar duodeno. Tiene una enorme capacidad de regeneración, como la mayoría de órganos de esta zona, hígado, etc. Y se ha descrito un aumento del 50% del tamaño del páncreas tras una pancreatectomía del 95%. Es decir, dejando solo el 5% del páncreas, a las 6 semanas teníamos ya el 50%. Con lo cual, tiene una enorme capacidad de regeneración. Pancreatectomía total, es decir, quitar todo el páncreas, no. No lo hagáis, no se hace, da muchos problemas y no aumenta la calidad de vida. Con lo cual, se hace, es muy rara, está descrita, por supuesto. ¿Por qué se hace? Por trauma se puede hacer, pancreatitis intratable, fibrosis severa. No se hace nunca en carcinomas porque ya hay metástasis cuando tenéis un tumor de páncreas generalizado. Complicaciones a chorro, a tope, entre ellas la necrosis del duodeno y toda la cantidad de suplementos hormonales que debéis dar en estos casos, ¿no? Absceso pancreático, deberéis hacer un cultivo siempre y como en todos los abscesos y como hemos hablado de los abscesos de próstata, primero se desbrida, se hace una pancreatectomía parcial de la zona en cuestión, se manda a biopsiar y se mentaliza o en su defecto se hace una duodenectomía si es preciso, ¿no? Esto, por ejemplo, es un absceso de pancreático. Estamos en la mejor de las situaciones, es decir, lóbulo derecho, esto es duodeno descendente, estamos en la parte más distal, con lo cual es bastante sencillo. En este caso usamos una grapadora EndoGIA, pues porque teníamos y porque no nos importaba usarlo en aquel momento. Y hacéis una pancreatectomía total, facilísima, rapidísima, con una grapadora. Lo podemos hacer con cualquier cosa, pero en este caso es un ejemplo de grapadora, ¿no? Y ya nos focalizamos sobre todo en el insulinoma, que es súper interesante y a mí es un tema que me apasiona, ¿no? El insulinoma en sí. Os resumo, es un tumor de células beta de páncreas, ¿no? Ya lo sabéis, son las células endocrinas del páncreas. El 60% de los insulinomas son carcinomas, es decir, malignos, y el 40% son adenomas, es decir, benignos, ¿vale? La secreción primaria del insulinoma es de insulina, aunque también puede secretar glucagón, somatostatina, gastrina, etcétera, etcétera. Histológicamente parecen benignos, ¿vale? Un adenoma parece un adenoma, pero el comportamiento biológico es súper agresivo, con lo cual incluso los adenomas se comportan de manera muy agresiva. El 50% de los casos ya tienen metástasis en el momento del diagnóstico, con lo cual ya tenéis, nosotros siempre decimos que el insulinoma en sí prácticamente ya tiene metástasis. Nunca hablamos de curación, hablamos de control y de mejorar la calidad de vida el mayor tiempo posible. Las metástasis van sobre todo a ganglios linfáticos y después a hígado. Afecta a perros de talla media o media grande, ¿vale? Con una edad comprendida entre los 3 años, imaginaos qué jóvenes, y 15, con una media de 9 años, ¿no? ¿Por qué vienen? Vienen por signos de hipoglicemia, vienen por signos neuro, la mayoría. Crisis convulsivas, colapso, es decir, colapso es animal hiperfatigado, ataxia, debilidad, estado mental alterado, y cuando se mira y se hace una bioquímica, el problema es la glucosa, con lo cual vienen siempre, en nuestro caso vienen casi siempre referidos a neuro. Exámenes complementarios, os hace falta poca cosa, parámetros sanguíneos sobre todo, ¿no? ¿Qué tienen estos perros? Tienen una hipoglicemia intermitente
o consistente en medidas repetidas. Es decir, varias medidas. No es porque una vez te haya medido una hipoglicemia que tenga un insulinoma. Tenéis que hacerlo varias veces y comprobar que cada vez tenemos una hipoglicemia. Evidentemente, cuando saquéis sangre y que tengáis una medida de hipoglicemia, esa sangre también se manda para insulina, para que os calcule la insulinemia. Una insulinemia en periodo de hipoglicemia. Eso es lo importante. ¿Vale? La glucosa consideramos una hipoglicemia cuando es menor de 60 y una insulinemia elevada es entre 5 y 26 microunidades por mililitro. Esto es el mismo laboratorio que lo mandéis, os dirá cuáles son los valores, ¿no? Pero cuando tenéis una insulina alta y una glucosa baja en la misma sangre en la que la glucosa está baja, es muy en favor de insulinoma. Si no, tendríais con una hipoglicemia, tendréis una insulinemia baja. Si tenéis una insulinemia alta, significa que allí está secretando, ¿vale? Evidentemente también se puede medir la fructosamina para casos más crónicos y veréis que tendréis una concentración baja de fructosamina, ¿no? Radiografías torácicas siempre se hace para búsqueda de metástasis, pero en la inmensa mayoría de casos son totalmente normales, se hacen por protocolo. Ecografía abdominal es el método más común de diagnóstico y de búsqueda de metástasis. ¿Qué pasa con la eco? Que es operador dependiente. Tenéis que ser buenos ecografistas. La sensibilidad es entre el 28 y el 75% en función de los estudios. Como veis, para nada llega al 100%. Solo llega al 100% la ecografía endoscópica en humana. Endoscópica significa que tú te tragas una sonda de ecografía fina aposta que hay para ello, para irse prácticamente a nivel de duodeno y de ahí te hacen la endoscopia con una sensibilidad del 100%. No lo hacemos todavía en perros, con lo cual nos tenemos que conformar con esto, pero que veáis que la sensibilidad en manos de un super ecografista es del 75%, con lo cual no es el examen, no es un examen súper seguro. ¿Se puede hacer una función de una aspiración a la aguja fina, una fine needle aspiration? Por supuesto, pero no os va a sacar mucho de dudas. El CT o el TAC en sí es en función de, en un estudio mejorado la sensibilidad con respecto a la ecografía. El único problema del TAC es que nos puede dar falsos positivos en el tema de metástasis, es decir, nos podemos creer que el animal tiene metástasis y en verdad no tiene. Y sí que evidentemente mejora el CT con angiografía, es decir, el TAC con contraste intravenoso, resultados prometedores, y en humano el TAC, en humana el TAC con contraste mejora el TAC sin contraste, y el TAC sin contraste mejora el ultrasound o la ecografía, con lo cual nuestro protocolo actual es hacer una eco para seguir aprendiendo en ecografía y tener cada vez más experiencia en eso, y después hacer un TAC para estar seguros de lo que estamos viendo, ¿no? Esto sería un ejemplo de TAC, ¿no? Aquí tendríais sin contraste, veis aquí esta imagen, y aquí ya a medida que metemos contraste vemos que aquí resalta y tenemos más, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis un TAC sin contraste, esto es el bazo, aquí tenéis páncreas y aquí tenéis esta bola que sin contraste la veis así y con contraste la veis así, ¿vale? Con lo cual aquí tenemos un tumor pancreático que se ve en el TAC, ¿no? Tratamiento. Tenemos dos opciones y ya acabamos con esto, bueno, nos falta poquísimo y ya acabamos. El tratamiento médico crónico es una opción para la gente que no quiera operar, y el tratamiento quirúrgico de la masa pancreática y de las posibles metástasis que tenga. Con lo cual, lo de tiene metástasis, no se opera, no os equivoquéis, el insulinoma se opera, el tumor primario y las metas. Es un poquito igual que el adenocarcinoma de sacos anales. Se opera el adenocarcinoma y se opera la metástasis. El objetivo siempre va a ser paliativo, y así lo tenéis que explicar a vuestros propietarios. No queréis curar, queréis que viva mucho tiempo. Es muy importante el manejo médico previo a la cirugía antes de operar, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar los signos clínicos, para que el paciente esté estable, es decir, para que no vaya a cirugía a 30 de glucosa, y para mejorar la calidad de la anestesia. El consenso actual para el tratamiento del insulinoma es un tratamiento médico preoperatorio para estabilizar al paciente, un tratamiento quirúrgico del insulinoma en sí y de las posibles metástasis del insulinoma, y un tratamiento médico una vez que vaya a recidivar. Sabemos que va a recidivar. ¿Cuánto tiempo después? No lo sabemos, pero va a recidivar. Yo ahora, el otro día, operé una metástasis de un perro que operé de insulinoma hace 3 años. Hace 3 años lo operé, y el otro día, en ecos de control que hacemos cada 6 meses, vio que había un nódulo
que era un ganglio linfático, y lo operé 3 años después. Y así vamos. Tratamiento quirúrgico. No es curativo, pero mejora el tratamiento médico y el tiempo de supervivencia. Sigue siendo la visualización y la palpación del páncreas, es decir, el tocar el páncreas con las manos, sigue considerando una gran herramienta para el diagnóstico y el staging. Es decir, muchas veces no lo vemos y lo notamos con las manos, ¿no? Simplemente os digo que el ayuno no está recomendado, el ayuno preoperatorio en estos casos, ¿no? Los animales tienen que comer. No se hace ayunas. Comidas frecuentes de ya varias semanas o las semanas previas a la cirugía, comidas frecuentes a base de proteínas y carbohidratos. Fluidoterapia, sí. CRI de glucosa al 5% es lo que está en los libros. Yo intento evitarlo. Intento no suplementar de glucosa porque me gusta ver qué es lo que hace la glucosa durante la cirugía. Gracias a mediciones de glucosa cada 15 o 30 minutos intraoperatorias, si yo le estoy metiendo... En todo caso, lo que nunca hay que hacer en el tratamiento de insulinoma es meter bolos de glucosa. Un bolo de glucosa durante la cirugía es nefasto porque tú no vas a saber qué está pasando. Puede estimular la secreción de insulina, con lo cual tu bolo de glucosa lo que va a hacer va a ser crear una hipoglicemia todavía más fuerte. Con lo cual, no se mete en bolos de glucosa. Lo que sí se mete es un CRI o se puede meter una perfusión de glucosa al 5%. Yo lo intento evitar, a no ser que sea totalmente necesario, y después ya se la pondré en postoperatorio si es necesario. Pero durante la cirugía intento no poner nada. Protocolo anestésico estándar, bueno, la analgesia, metadona, fentanilo, como queráis, una antibioprofilaxis típica y normal de una cefalosforina de primera generación como es la cefazolina, 20 miligramos kilo. La fisioterapia, ojo, glucosa, si necesita una suplementación, pues sí, y sería solo del 5%. Premedicación ACP, midazolam, opioides, ¿vale? Inducción propo y mantenimiento ISO o SEBO con oxígeno. Post-op, por supuesto, analgesia. AINES, si no lleva cortisona el animal, si lleva cortisona, pues tendréis que hacer un tapering, intentar quitar la cortisona. Fluidos y medidas repetidas de glucosa en postoperatorio para saber qué está pasando, ¿no? ¿Para qué nos sirve la cirugía? Nos sirve para confirmar el diagnóstico, es decir, si tenemos un nódulo pancreático, para hacer el staging, es decir, tenemos metástasis o no, como tenéis el hígado ahí delante y tenéis los ganglios linfáticos delante de vuestros ojos, nos servirá para hacer un staging, y para resecar la mayor parte posible de la enfermedad. En el 80% de los casos solo tenemos un nódulo pancreático, con lo cual, positivo. Un solo nódulo, en la mayoría de los casos. Puede estar en cualquier parte del páncreas. Se localiza por palpación si no tenéis un TAC o una ecografía buena que os diga está en el lóbulo derecho, está en el lóbulo izquierdo, si no se localiza por palpación. Bueno, puede estar por todo. Se ha incluso descrito hacer una pancreatectomía parcial a ciegas, es decir, sin ni siquiera saber dónde estaba. No os lo aconsejo porque no sirve para nada hacer las cosas a ciegas, pero que sepáis que se ha descrito. Incluso la inyección de azul de metileno para que vaya, el azul de metileno es un contraste azulado y que vaya a la zona donde está el tumor. Lo que pasa es que, por supuesto, tiene contras, y uno de los contras es que crea anemia por cuerpos de Heinz y insuficiencia renal aguda, con lo cual yo personalmente no lo uso, nunca lo he usado y de momento no está en mis planes, pero se ha descrito. Aquí tenéis un ejemplo. Eso es el lóbulo izquierdo del páncreas, ¿vale? Pegado al estómago, curvatura mayor. Aquí tenéis un nódulo bastante grande en el que vamos haciendo progresivamente. Yo en estos casos donde tengo un lóbulo aquí, básicamente hago una pancreatectomía parcial de toda esta parte del lóbulo. No hago una nodulectomía, sino que hago una pancreatectomía y voy liberándome y disecando el páncreas hasta llevármelo todo. Aquí en este caso hay una ligadura ahí y toda esta zona se va. Otro ejemplo en el que aquí no se ve y puede ser muy difícil de ver, pero sí que se toca, ¿vale? Y si pasaseis el dedo por aquí, notaríais esto, ¿vale? Que son dos nódulos duros dentro de un parénquima que es más blandito. ¡Pam! Todo eso es compatible con insulinoma, eso es lo que hay que quitar. Se puede hacer con una TA o una GIA. Sinceramente, no vale la pena que os gastéis dinero en hacer esto, ¿vale? Yo lo hago actualmente porque en algunas ocasiones tengo que probar grapas o tipos de grapas, entonces lo tengo que usar, ¿no? Pero no es indispensable ni mucho menos, ¿no? Aquí tenéis un gato, no es un caso mío, es un caso de Manu Jiménez. Yo no he tenido ningún insulinoma en gato, hay muy pocos y si veis tiene muchísimos nodulitos y son focos de insulina, ¿no? Aquí tenéis el tal, aquí tenéis un nodulito y en este caso no se ha hecho una pancreatectomía
lo ha hecho lo ha hecho Manu y ha hecho una nodulectomía, ¿no? Yo soy más de pancreatectomías, él es más de nodulectomías y ya está, ¿no? Metástasis, por supuesto, siempre que se pueda se quitan. Mejora el pronóstico, aumenta el riesgo de complicaciones, pero te mejora la supervivencia, con lo cual aumentamos el riesgo de complicaciones, pero si tenéis una cierta mano y una cierta experiencia, lo podéis hacer casi sin complicaciones. ¿Qué hay que quitar? Ganglios linfáticos peripancreáticos, perigástricos, hepáticos y lobectomías hepáticas, ¿no? Un ejemplo muy rápido, este hígado es un hígado de un perro con insulinoma, veis que tiene toda esta textura totalmente heterogénea y ahí hay nódulos. Aquí tenéis un nódulo pancreático, es el tumor primario. Aquí tenéis un ganglio, veis el ganglio cómo está drenando esta zona, es un ganglio peripancreático, está grande, está infectado, con lo cual quitamos el nódulo del páncreas, quitamos este ganglio y hacemos una lobectomía para mandar a biopsiar, que nos digan si hay metástasis en el hígado o no, y sobre todo quitaremos carga de insulina. Aquí tenéis otro ganglio en un animal 2 años después de hacerle una pancreatectomía por insulinoma. Esto de aquí, esta bola es un ganglio. Y también tenía este trocito, este nodulito en el hígado y también se quitó, ¿no? Ya para acabar, analgesia en postoperatorio, medidas repetidas de glucosa. Podéis tener estos 3 escenarios, una hipoglicemia, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos hemos dejado metástasis, sigue teniendo metástasis el animal, porque hemos quitado incompleto el insulinoma en sí, y os habéis dejado los nódulos en diferentes partes del páncreas. Podéis tener el animal que está en euglicemia, es el inmundo ideal, esto no va a pasar casi nunca, pero lo podemos tener. O el animal que está en hiperglicemia, que normalmente es transitoria. En estos casos hay que tratarlo hasta cierto punto como una diabetes. Hay un 10% de pancreatitis tras pancreatectomía, que lo tengáis en cuenta, que os puede hacer una pancreatitis después. Tratamiento médico cuando recidivan, pues ya lo sabéis todos. Bueno, pues dextrosas, esto está cualquier tabla, está en cualquier libro, ¿no? Pues prednisona, diazocida, octeótrido. Bueno, esto es tratamiento médico. Y el pronóstico, 2 tipos: supervivencia, es decir, hasta que se muere, o tiempo de euglicemia, es decir, tiempo que está normal en glucosa sin ningún tipo de tratamiento extra. Durante los últimos estudios se ha mejorado mucho la supervivencia, ¿no? La media de supervivencia es de 381 días con pancreatectomía versus 74 días con tratamiento médico solo, con una normoglucemia de 11 meses. Estos son estudios ya que tienen una edad, ¿eh? Mirad, esto es del 99, este es del 88, ¿vale? Son antiguos, veréis el último cómo es, ¿no? Está claro que si tiene metástasis en el momento de la cirugía, el pronóstico es peor, ¿no? Si tenéis solo páncreas, tenéis más del 50% de animales que no tienen signos clínicos hasta 14 meses postoperatorios. Imaginaos, 14 meses sin ningún tipo de signo clínico, si solo está afectado el páncreas. Si tenéis páncreas y ganglios linfáticos, solamente tendréis menos del 20% de animales sin signos clínicos a los 14 meses. Y si tenéis un stage 3, que son metástasis ya a distancia en el hígado, etcétera, tenéis la menor de las supervivencias, con todos los animales muertos a los 18 meses. Los 14 meses aquí, sin signos clínicos, es decir, que después empiezan con signos clínicos y después podemos tratarlos de manera médica, con lo cual ganamos meses todavía y se van a morir muchísimo más tarde. Si tenéis una hipoglicemia en postoperatorio inmediato, el pronóstico es el peor de todos, porque probablemente tengáis un insulinoma ahí a tope, tenéis metástasis, os habéis dejado nódulos, etcétera, y no hemos controlado nada la situación con la cirugía. Este es el paper de Jerry Bolton del 2007, en la que una pancreatectomía parcial nos da una media de supervivencia de 785 días, ¿vale? Un tratamiento médico 196 días, y si asociamos los dos, 1.300 días de supervivencia, lo que es brutal, ¿vale? Con lo cual, ¿por qué esta diferencia en la supervivencia? Pues porque se van haciendo las cosas cada vez mejor, ¿no? El diagnóstico cada vez es más temprano, mejora la selección de los pacientes, mejora la técnica quirúrgica, técnicamente somos mejores, podemos hacer pancreatectomías, podemos hacer exéresis de ganglios, podemos hacer lobectomías con muy poca morbilidad postoperatoria, con muy pocos animales que se mueren debido a la técnica quirúrgica. Y los cuidados postoperatorios son cada vez mejores. Con lo cual, esto hace que la supervivencia de la pancreatectomía sea muy alta, con lo cual tarden más en recidivar los signos clínicos y cuando recidivan podemos tratar médicamente, con lo cual tenemos muchos meses por delante y además, y yo lo he hecho personalmente, podemos volver a operar. Si estamos hablando de zonas muy concretas, podemos volver a quitar ganglios linfáticos, etc. Y básicamente esto es lo que os quería
lo que os quería comentar hoy. Sé que me he pasado un poquito del tiempo, 5 minutos, pero bueno, creo que ha sido una sesión entretenida y aquí estoy para vuestras preguntas si tenéis alguna, ¿no?